Mi nombre es Damián Cortés, y durante 15 años fui conocido como el tatuador del diablo. Grabé símbolos satánicos en miles de cuerpos. Pero cuando decidí tatuar 666 en mi propia piel, algo inexplicable ocurrió mientras dormía. Lo que amaneció en mi brazo no fue el número de la bestia, sino una cruz perfecta que brillaba con luz propia. Los médicos no pueden explicarlo. Los científicos están desconcertados. Y yo, que dediqué mi vida entera a servir a la oscuridad, ahora sé que existe algo mucho más poderoso que todo el mal del mundo. Para entender completamente lo que me pasó esa noche del 13 de octubre de 2023 en Mois, necesito llevarlos conmigo a través de mi historia. Necesito que vean quién era yo antes de ese amanecer que cambió mi vida para siempre. Nací en Buenos Aires en 1988 vecieno, en el barrio de San Telmo, en una familia católica tradicional. Mi madre era devota, asistía a misa todos los domingos, rezaba el rosario cada noche. Mi padre era más distante con la religión pero respetaba las tradiciones. Crecí rodeado de crucifijos, imágenes de santos, Biblias abiertas en cada habitación de nuestra casa. Hice mi primera comunión a los 8 años, la confirmación a los 13. Era un niño normal en una familia normal. Pero algo dentro de mí siempre se sintió atraído por lo prohibido, por lo oscuro, por lo que mis padres y la iglesia me decían que era malo. Cuando tenía 12 años encontré en una librería de viejo un libro sobre ocultismo. Las páginas amarillas por el tiempo, el olor a humedad penetrante, pero las imágenes me fascinaron. Pentagramas, símbolos arcanos, rituales oscuros. Mientras mis compañeros de escuela coleccionaban estampillas o jugaban fútbol, yo me obsesionaba con lo oculto. A los 14 años tuve mi primer contacto real con el satanismo. Un compañero de secundaria, Sebastián, me mostró un sitio de internet sobre la iglesia de Satán. No había sacrificios ni cosas grotescas. Era más bien una filosofía de individualismo extremo, de rechazo a toda autoridad moral, de hacer tu voluntad sin restricciones. Para un adolescente rebelde que se sentía sofocado por las reglas de sus padres y la iglesia, era como encontrar oxígeno después de estar ahogándose. Comencé a investigar más profundamente. Leí la Biblia satánica de Anton LaVey, estudié sobre Aleister Crowley, me sumergí en textos ocultistas que encontraba en librerías esotéricas del centro. Mi madre encontró algunos de estos libros escondidos bajo mi cama cuando tenía 15 años. El grito que dio ese día aún resuena en mi memoria. Damián, ¿qué es esta basura demoníaca?, me gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no entra en mi casa. Quemó los libros en el patio trasero mientras rezaba. Yo la miraba con odio, sintiendo que me estaba quitando algo precioso. Esa fue la primera gran ruptura con mi familia. A partir de ese momento me volví más secreto, más rebelde, más resentido. Mis padres insistían en que fuera a misa, pero yo iba solo para complacerlos, pasando todo el tiempo planeando mi escape de esa vida que sentía como una prisión. A los 16 años me hice mi primer tatuaje. No fue con un tatuador profesional, sino con un tipo en su casa que trabajaba con equipos improvisados. Me tatué un pentagrama pequeño en el tobillo donde mis padres no lo verían. El dolor era intenso, pero yo lo abrazaba. Sentía que cada pinchazo de la aguja me liberaba un poco más de las cadenas de mi educación católica. Pero el pentagrama en mi tobillo era solo el comienzo. Durante los siguientes años cubrí mi cuerpo con símbolos. Un Baphomet en la espalda, números cabalísticos en los brazos, el ojo que todo lo ve invertido en el pecho. Cada tatuaje era una declaración de guerra contra Dios, contra mi familia, contra la sociedad que intentaba controlarme. Me volví fascinante para cierto tipo de personas: los inadaptados, los rebeldes, los que se sentían atraídos por lo oscuro. Tenía 18 años cuando conocí a Marcela. Era 3 años mayor que yo, trabajaba en una tienda de ropa gótica en el centro. Tenía el cabello negro azabache, maquillaje oscuro, piercings por todo el rostro. Me enamoré instantáneamente. Ella era todo lo que mis padres habrían odiado. Marcela me introdujo en círculos más serios de ocultismo. No solo filosofía satánica de internet, sino grupos que realizaban rituales reales. Nos reuníamos en sótanos, en casas abandonadas, en lugares donde nadie nos molestara. Encendíamos velas negras, dibujábamos círculos de protección,
invocábamos entidades que creíamos que nos darían poder. Fue durante este tiempo que decidí que quería ser tatuador profesional. No cualquier tatuador sino uno especializado en arte oscuro. Símbolos satánicos, ocultistas, diseños que hicieran que la gente se sintiera incómoda. Conseguí un aprendizaje con un tatuador viejo llamado Jorge en el barrio de Palermo. Él no era satanista ni nada por el estilo, solo un artista increíble que vio potencial en mí. Durante 2 años aprendí todo de él. Técnicas, esterilización, diseño, manejo del dolor del cliente. Jorge me decía a menudo que el arte del tatuaje era sagrado, que estábamos marcando permanentemente el templo del cuerpo humano. Yo sonreía ante su reverencia, pero internamente pensaba que el cuerpo no era ningún templo, era solo carne que podía ser decorada como quisiéramos. A los 21 años abrí mi propio estudio. Lo llamé La Marca del Diablo. El logo era un pentagrama invertido con una aguja de tatuar atravesándolo. Estaba ubicado en San Telmo, irónicamente a pocas cuadras de donde había crecido, a pocas cuadras de la iglesia donde había hecho mi primera comunión. Mi madre lloró cuando se enteró. Mi padre dejó de hablarme completamente. Mis 2 hermanos menores tenían prohibido visitarme. Me habían convertido en la oveja negra total de la familia. Pero yo no me importaba. O al menos eso me decía a mí mismo. La Marca del Diablo se volvió rápidamente popular en ciertos círculos. Góticos, metaleros, satanistas, ocultistas, todos venían a mí porque sabían que no los juzgaría, que entendía el significado profundo de los símbolos que querían en su piel. Tatuaba pentagramas invertidos, el sello de Baphomet, el Leviatán, símbolos de Crowley, sigilos de demonios específicos. Cada tatuaje era hecho con una especie de ritual. Encendía incienso especial, ponía música ritual de fondo, a veces murmuraba invocaciones mientras trabajaba. Mis clientes me decían que mis tatuajes tenían poder, que después de recibir uno de mis diseños satánicos sentían más confianza, más fuerza, como si algo los protegiera. Yo alimentaba esta reputación conscientemente. Comencé a presentarme no solo como tatuador sino como una especie de sacerdote satánico que canalizaba poder oscuro a través de su arte. Era una mezcla de verdadera creencia y marketing inteligente. Durante estos años mi vida personal se volvió cada vez más caótica. Marcela y yo nos habíamos separado después de 3 años tumultuosos llenos de peleas, drogas y rituales que se volvían cada vez más extremos. Tuve varias relaciones después de ella. Todas cortas, todas intensas, todas terminando mal. Bebía demasiado, consumía cocaína regularmente, vivía de noche y dormía de día. Mi estudio se volvió mi templo y mi prisión. Pero era exitoso según mis propios términos. A los 25 años, La Marca del Diablo era uno de los estudios de tatuaje más conocidos del underground porteño. Había tatuado a músicos famosos de bandas de metal, a artistas, a personas que venían de otros países específicamente para recibir uno de mis diseños satánicos. Ganaba buen dinero, suficiente para vivir cómodamente y mantener mis excesos. También profundicé más en el ocultismo práctico. Ya no era solo leer libros o hacer rituales grupales performativos. Comencé a estudiar magia ceremonial seriamente, grimorios antiguos, invocaciones demoníacas, pactos. Pasaba noches enteras en mi apartamento rodeado de velas, dibujando círculos de protección complejos, intentando contactar con entidades que los textos prometían que darían conocimiento y poder. Y debo admitir que experimenté cosas que no puedo explicar fácilmente. Objetos que se movían solos, sombras que tomaban formas que no deberían ser posibles, voces que escuchaba cuando estaba solo, sueños tan vívidos que era difícil distinguirlos de la realidad. Algunos dirían que eran alucinaciones causadas por drogas y falta de sueño. Pero yo estaba convencido de que estaba tocando algo real, algo poderoso y oscuro que existía más allá del velo de la realidad ordinaria. A los 28 años me inicié formalmente en un grupo satanista serio. No era la iglesia de Satán de la Bey, que es más bien atea y filosófica. Era un grupo que creía literalmente en Satanás como una entidad real, como un ser poderoso que se oponía al Dios tiránico del cristianismo. Pasé por rituales de iniciación que involucraban sangre,
sexo ritual y juramentos que hice ante un altar con símbolos que no puedo describir aquí sin sentir náuseas ahora. Después de mi iniciación sentí que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era un rebelde jugando con símbolos prohibidos. Era un devoto real de la oscuridad. Y mi arte de tatuaje se volvió aún más potente. Comencé a incorporar elementos de magia ceremonial en mis diseños. Cada tatuaje se convertía en un talismán activo, cargado con intención específica durante el proceso. Los clientes reportaban cosas extrañas. Uno me dijo que después de recibir mi tatuaje del sello de Lucifer comenzó a tener sueños en los que una figura oscura le enseñaba cosas. Otra clienta me contó que después de tatuarse un símbolo que yo había diseñado, su expareja que la había maltratado tuvo un accidente y quedó hospitalizado. Estas historias me llenaban de orgullo oscuro. Sentía que realmente estaba canalizando poder. Pero también comenzaron las pesadillas. Sueños en los que era perseguido por figuras luminosas que me quemaban cuando me tocaban. Sueños en los que estaba atrapado en lugares oscuros llenos de susurros que prometían cosas terribles. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia opresiva en mi habitación. Bebía más para dormir, tomaba más drogas para funcionar durante el día. Mi salud comenzó a deteriorarse. A los 30 años parecía 10 años mayor. Mi piel estaba pálida. Había perdido peso de manera poco saludable, tenía ojeras permanentes. Amigos expresaban preocupación pero yo los descartaba. Esto es el precio del poder, les decía. Esto es lo que sucede cuando tocas la verdad real. Fue alrededor de este tiempo que comencé a planear el tatuaje que cambiaría todo. Durante años había tatuado 666 esbir, el número de la bestia, en docenas de clientes. En brazos, espaldas, pechos. Cada vez realizaba el tatuaje con ceremonia especial, invocando lo que creía que era el poder del anticristo. Pero nunca me lo había tatuado a mí mismo. Era como si inconscientemente supiera que hacerlo sería cruzar una línea final. Pero en mi arrogancia y mi adicción al poder oscuro decidí que era tiempo. Tenía 33 años, la misma edad que Cristo cuando fue crucificado. La ironía me deleitaba. En el aniversario de esa edad me tatuaría 666 en mi propio brazo derecho, en el mismo lugar donde los cristianos a veces se tatúan el nombre de Jesús. Sería mi declaración definitiva de lealtad. Pasé semanas preparándome, diseñé el símbolo específico. No serían solo los números 666, estarían rodeados por otros símbolos de poder oscuro. El sello de Lucifer, el Leviatán, runas de destrucción. Sería una obra maestra de arte satánico y estaría permanentemente en mi piel, en mi propio cuerpo. La noche del 13 de octubre de 2023 bir, un viernes 13 bir, Sornes 13 bir, Sornes 13, cerré mi estudio temprano. Había planeado hacer el tatuaje solo, en privado, como un ritual personal. Preparé mi estación de trabajo con meticulosidad ritual. Encendí 13 velas negras alrededor de mi silla. Quemé incienso de sándalo y mirra. Puse música ritual, cantos gregorianos invertidos mezclados con frecuencias bajas que se supone que abrían portales. Dibujé un círculo de protección en el suelo con sal negra que había consagrado previamente. Bebí una mezcla de absenta y sangre, mi propia sangre que había extraído más temprano y mezclado con el alcohol. Era una práctica que había aprendido en mis estudios de magia ceremonial, supuestamente para fortalecer el vínculo entre el practicante y el ritual. El sabor era repugnante, metálico y amargo, pero lo bebí todo. Cuando comencé a tatuar recité invocaciones en latín, en hebreo invertido, en lenguajes que supuestamente eran de los propios demonios. Mi mano era firme a pesar de las drogas y el alcohol. Era como si algo me guiara. Los números tomaban forma perfecta en mi piel. El 6 bir, luego otro 6 bir, luego el último 6. Cada número era una obra de arte en sí mismo, con detalles intrincados, con sombras que parecían moverse incluso en la piel recién tatuada. El dolor era intenso pero yo lo abrazaba. Sentía que cada pinchazo de la aguja no solo estaba marcando mi piel sino sellando mi alma en pacto definitivo con las fuerzas oscuras que había servido durante 15 años. Cuando terminé el último detalle eran casi las 3 de la mañana. La hora de las brujas, como se conoce en el ocultismo. Me miré en el espejo. El tatuaje era perfecto.
El 666 brillaba en mi brazo derecho rodeado por sus símbolos de poder. Me sentía triunfante, poderoso e invencible. Había completado mi obra maestra personal. Limpié mi estación de trabajo, apagué las velas, cerré el círculo de protección. Mi brazo palpitaba, pero era un dolor bueno, un dolor que significaba transformación. Subí a mi apartamento encima del estudio. Estaba exhausto, física y mentalmente drenado por la intensidad del ritual. Me quité la ropa, cubrí mi brazo tatuado con plástico como es procedimiento normal, y me dejé caer en la cama. Miré el tatuaje una última vez antes de cerrar los ojos. Los números parecían pulsar con vida propia bajo el plástico. Sonreí. Finalmente era completo. Finalmente el tatuador del diablo llevaba la marca definitiva. No recuerdo exactamente cuándo me quedé dormido. Pero lo que siguió no fue un sueño normal. Era demasiado vívido, demasiado real para ser solo producto de mi mente. Me encontraba en un lugar oscuro, pero no oscuro por falta de luz. Era oscuro de una manera más fundamental, como si la luz nunca hubiera existido allí. Podía sentir presencias a mi alrededor. No las veía claramente, pero sabía que estaban ahí. Figuras que se movían en las sombras, susurrando en lenguajes que mi mente consciente no entendía, pero que algo más profundo en mí reconocía. Una de estas figuras se acercó. Era alta, imposiblemente alta, con algo que podría haber sido alas o tentáculos o ambas cosas a la vez. No tenía rostro claramente definido, pero sentía que me miraba, que me estudiaba. Y entonces habló, no con voz audible sino directamente en mi mente. Finalmente vienes a nosotros completamente, dijo. Finalmente has sellado tu pacto. Pero debes saber que lo que has invitado ya no puede ser desinvitado. Lo que has marcado en tu carne es permanente no solo en tu piel sino en tu alma. Intenté responder pero no podía hablar. La figura continuó. Durante años has servido voluntariamente, cegado por tu rebeldía y tu hambre de poder. Pero ahora verás la verdad de lo que realmente sirves. No libertad sino esclavitud. No poder sino debilidad. No iluminación sino oscuridad eterna. Otras figuras comenzaron a acercarse, rodeándome. Sus susurros se volvieron más fuertes, más insistentes. Podía sentir algo frío envolviendo mi brazo derecho, específicamente donde estaba el tatuaje. Era como si dedos helados estuvieran rastreando los números, los símbolos, reclamándolos como propios. Y entonces escuché otra voz. Escuché otra voz. Esta era completamente diferente. Era clara, cálida, llena de autoridad pero también de amor. No era como nada que hubiera escuchado antes. Suficiente, dijo la voz. Él es mío. Las figuras oscuras retrocedieron instantáneamente, como si hubieran sido golpeadas por una fuerza invisible. Sisearon y chillaron en protesta. Él ha elegido, dijeron. Él ha sellado el pacto. Él nos pertenece. Pero la voz respondió con una firmeza que no admitía argumento. Él fue engañado. Él fue engañado. Él fue cegado. Pero aún hay tiempo. Todavía puedo reclamarlo si él elige aceptar mi marca en lugar de la vuestra. Sentí que algo cambiaba en el ambiente de ese lugar oscuro. Una luz comenzó a aparecer, suave al principio pero creciendo en intensidad. Las figuras oscuras huían de ella gritando en lo que parecía dolor. Y en medio de esa luz, vi una figura. No puedo describir claramente lo que vi porque era como si mis ojos, incluso en este estado de sueño, no fueran capaces de captar completamente la imagen. Pero sentí amor, amor puro, incondicional, que no tenía nada que ver con todo lo que yo había conocido o experimentado. La figura de luz se acercó a mí, y entonces sentí algo en mi brazo derecho. No dolor sino calor. Un calor que parecía penetrar más allá de la piel, más allá del músculo, hasta algo más profundo. Mi alma, si es que eso existe. El calor se concentraba exactamente donde estaba el tatuaje del 666, y entonces la voz habló directamente a mí. Damián, hijo mío, has estado perdido en la oscuridad, pero la oscuridad no tiene poder sobre la luz. Lo que has marcado en tu carne como símbolo de rebeldía, yo lo transformaré en símbolo de redención, para que sepas que no hay alma tan perdida que no pueda ser salvada, no hay marca tan oscura que no pueda ser transformada, no hay vida tan destruida que no pueda ser restaurada. Intenté protestar, intenté decir que yo había elegido mi camino, que no quería ser salvado, que no creía en todo esto.
pero las palabras no salían. Y en el fondo, debajo de todas las capas de rebeldía y arrogancia y oscuridad que había construido durante 15 años, algo pequeño y olvidado dentro de mí comenzó a despertar. Era la parte de mí que había sido un niño inocente, que había rezado antes de dormir, que había sentido asombro en la iglesia. Esa parte de mí que había enterrado tan profundamente que pensé que estaba muerta. El calor en mi brazo se intensificó. Ya no era confortable, ahora quemaba. Pero no era un quemado destructivo. Era como cuando se cauteriza una herida para prevenir infección. Era purificación a través del fuego. Grité, o intenté gritar, pero no salía sonido. El dolor era inmenso, pero también había algo más. Liberación, como si cadenas que no sabía que llevaba estuvieran siendo quemadas. Y entonces desperté. No gradualmente como uno normalmente despierta, sino instantáneamente, completamente. Estaba empapado en sudor. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de mi habitación. Por un momento solo yací allí, tratando de procesar lo que había experimentado. Había sido tan real, tan vívido. Me senté en la cama. Mi brazo derecho palpitaba. Claro, pensé, es normal. Me acabo de hacer un tatuaje extenso hace pocas horas. El dolor es esperado. Pero había algo diferente en este dolor. No era el dolor familiar del tatuaje fresco. Era algo más profundo, más intenso. Miré hacia mi brazo. El plástico protector que había puesto sobre el tatuaje la noche anterior estaba empapado de líquido. Mucho más líquido del que sería normal. Y había un olor extraño. No el olor típico de tinta y piel irritada. Era algo diferente. Dulce como flores, pero también acre, como algo quemándose. Con manos temblorosas comencé a quitar el plástico. Esperaba ver mi obra maestra, el 666 perfecto rodeado de símbolos de poder. Lo que vi en cambio me hizo gritar. Donde debería haber estado el número de la bestia había una cruz. No una cruz simple, sino una cruz radiante, perfectamente formada, con detalles intrincados que parecían brillar con luz propia. No era roja como debería ser un tatuaje recién hecho. Era dorada, como si estuviera hecha de luz solidificada. Y los símbolos satánicos que habían rodeado el 666 Procestiosei, todos habían desaparecido. En su lugar había algo que parecía texto, pero en un idioma que no reconocía. Me froté los ojos con fuerza pensando que todavía estaba soñando, que esto era una extensión de esa pesadilla vívida. Pero cuando volví a abrir los ojos la cruz seguía allí, brillando suavemente en mi brazo. Salté de la cama y corrí al baño. Bajo la luz brillante del baño examiné mi brazo de cerca. No había forma de que esto fuera mi tatuaje original. La cruz era perfecta, demasiado perfecta. Los detalles eran imposibles de lograr con una máquina de tatuar normal. Y el color, ese dorado luminoso, no venía de ninguna tinta que yo conociera. Toqué la cruz con mi mano izquierda. La piel estaba suave, no irritada como debería estar después de una sesión de tatuaje. Y en el momento en que mis dedos tocaron la imagen sentí una corriente eléctrica subir por mi brazo, un calor que llenó todo mi cuerpo. Y con ese toque, recuerdos del sueño que ya comenzaba a desvanecerse, volvieron en toda su intensidad. La oscuridad, las figuras, la luz, la voz. Mis rodillas se doblaron, y caí al suelo del baño, llorando de una manera que no había llorado desde que era niño. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Miedo, asombro, confusión, y algo más que no podía nombrar. Algo que se sentía peligrosamente parecido a esperanza. Durante horas me quedé en ese baño, alternando entre mirar la cruz en mi brazo y cerrar los ojos tratando de convencerme de que esto no estaba pasando. Revisé el estudio abajo. Todo estaba como lo había dejado. Los restos de las velas, el incienso quemado, las agujas que había usado, manchadas con mi sangre y tinta negra. La tinta negra que supuestamente debería estar formando un 666 en mi brazo, no una cruz dorada. Tomé fotos de mi brazo con mi celular. En las fotos la cruz se veía aún más brillante, casi cegadora. No era un efecto de la cámara, era real. Esto estaba realmente pasando. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Durante 15 años había servido a la oscuridad. Durante 15 años había rechazado todo lo que la iglesia representaba.
y ahora en mi propia piel llevaba el símbolo definitivo del cristianismo. Intenté lavarla. Froté mi brazo con jabón, con alcohol, con todo lo que pude encontrar. Pero la cruz no se movía, no se desvanecía. Estaba tan permanente como cualquier tatuaje que yo había hecho. Más permanente de hecho porque los bordes eran perfectamente nítidos como si hubiera sido hecha momentos antes, pero la piel alrededor no mostraba ninguna irritación. Finalmente llamé a la única persona en la que podía confiar. Javier, un amigo tatuador que también estaba involucrado en el ocultismo, aunque no tan profundamente como yo. Cuando vino a mi apartamento y vio mi brazo su cara palideció. «Hermano, ¿qué mierda es esto?», susurró. «Eso no es un tatuaje normal. Y definitivamente no es lo que te hiciste anoche. Te vi el diseño. Era el 666 Bu». Le conté todo. El ritual, el sueño, despertar con la cruz. Esperaba que me dijera que estaba loco, que había tenido un colapso mental. Pero Javier solo miraba la cruz con una mezcla de terror y asombro. «He escuchado historias», dijo finalmente. «Historias de la antigua guerra. De cómo las fuerzas de luz a veces intervienen cuando alguien cruza una línea que no debería cruzar. Pero pensé que eran solo leyendas, historias para asustar a los aprendices. Damián, creo que algo muy grande acaba de pasar». Los siguientes días fueron un caos. No podía concentrarme en nada. Cancelé todas mis citas en el estudio. No podía tatuar a otros cuando llevaba esto en mi propio brazo. La cruz continuaba brillando, especialmente de noche. No necesitaba luz artificial en mi habitación. La cruz en mi brazo proveía suficiente iluminación. Y las cosas extrañas no terminaron allí. Las pesadillas que me habían atormentado durante años, las presencias opresivas que sentía en mi apartamento, todo desapareció. En su lugar había una paz que no había experimentado desde que era niño. Pero junto con esa paz venía una convicción creciente de que necesitaba hacer algo, que necesitaba responder de alguna manera a lo que había sucedido. Intenté contactar con mi grupo satanista. Necesitaba entender qué había pasado, si esto era algún tipo de ataque de fuerzas opuestas, si podía ser revertido. Pero cuando llamé al líder del grupo su voz cambió inmediatamente cuando le conté sobre la cruz. «No me llames más», dijo. «Has sido reclamado por el enemigo. Eres una abominación. Si intentas acercarte a nosotros serás destruido». Me sentía completamente solo. Había perdido mi identidad, mi comunidad, mi propósito. Durante 15 años ser el tatuador del diablo había definido quién era. Y ahora llevaba una cruz brillante en mi brazo que no podía explicar ni esconder. Fue mi madre quien finalmente me encontró. No había hablado con ella en casi 3 años, pero una tarde tocó a la puerta de mi apartamento. Su rostro mostraba preocupación y amor. «Damián», dijo, «he estado orando por ti todos los días durante 15 años. Tuve un sueño anoche. Una voz me dijo que vaya a verte, que has sido tocado por gracia». No entendía lo que significaba, pero confié en la voz. Cuando le mostré mi brazo, sus rodillas cedieron y cayó llorando. «Gracias Dios, gracias Jesús», repetía una y otra vez. «Mi hijo ha vuelto, mi hijo ha sido salvado». Y por primera vez en 15 años permití que mi madre me abrazara. Y lloré en sus brazos como cuando era niño pequeño. Mi madre me llevó a ver al padre Miguel, el sacerdote de la parroquia donde había hecho mi primera comunión. Era un hombre mayor ahora con cabello completamente blanco, pero sus ojos aún brillaban con sabiduría y compasión. Cuando le mostré la cruz se quedó en silencio por largo tiempo, simplemente estudiándola. Finalmente habló. «Damián, he sido sacerdote durante 50 años. He visto muchas cosas, pero nunca he visto una manifestación tan clara y directa del poder de Dios. Esta cruz no fue puesta en tu piel por manos humanas. Fue puesta directamente por lo divino. Es una marca de redención, un llamado y una protección». Durante las siguientes semanas el padre Miguel se convirtió en mi guía. Me ayudó a entender que lo que había experimentado era real, que no estaba loco, que Dios a veces interviene de maneras dramáticas cuando un alma está al borde del abismo total. Me explicó que a lo largo de la historia cristiana había relatos de conversiones milagrosas, de personas que habían servido a la oscuridad y fueron reclamadas por la luz de formas sobrenaturales.
Pero aceptar esto intelectualmente era una cosa. Procesar emocionalmente y espiritualmente lo que significaba para mi vida era completamente diferente. Durante 15 años mi identidad completa había sido construida sobre la rebeldía contra Dios. Cada tatuaje que había hecho, cada ritual que había realizado, cada cliente que había servido, todo había sido parte de mi guerra personal contra lo divino. Y ahora ese mismo Dios al que había maldecido durante 15 años me había marcado con su símbolo más sagrado. Un mes después de que la cruz apareció tomé una decisión que sabía causaría controversia masiva. Decidí hacer público lo que me había pasado, no en redes sociales o medios sensacionalistas, sino en mi propio estudio. Cerré la marca del diablo permanentemente y organicé una reunión abierta para cualquiera que quisiera venir, especialmente mis antiguos clientes. Vinieron más de 100 personas. Algunos curiosos, algunos escépticos, muchos enojados. Habían venido a mí buscando arte satánico, y ahora yo estaba de pie frente a ellos con una cruz brillante en mi brazo. Un hombre gritó que era un traidor, que había vendido mi alma por dinero o fama. Una mujer lloró diciendo que yo había sido su inspiración para abrazar el satanismo, y ahora se sentía abandonada. Les conté mi historia completa, no oculté nada. El ritual, el sueño, despertar con la cruz. Les mostré las fotos que había tomado. Les mostré el tatuaje de cerca para que pudieran ver que no era tinta normal. Algunos se fueron disgustados, pero otros se quedaron, fascinados, perturbados, algunos claramente tocados por algo en mi testimonio. Al final de la reunión 3 personas se acercaron a mí en privado. 2 mujeres y un hombre joven. Cada uno me dijo variaciones de la misma cosa, que habían venido al satanismo buscando poder y libertad, pero habían encontrado solo vacío y miedo, que mis palabras habían resonado con dudas que ellos también habían estado suprimiendo, que querían saber más sobre lo que me había pasado, sobre cómo podían encontrar lo que yo había encontrado. Esas 3 personas fueron el comienzo de algo inesperado. Durante las siguientes semanas más personas comenzaron a contactarme. Antiguos satanistas, ocultistas, personas involucradas en magia oscura que habían visto mi testimonio y querían ayuda para salir. El padre Miguel y yo comenzamos a reunirnos con ellos regularmente, no en la iglesia donde muchos se sentirían incómodos, sino en espacios neutrales. Cafeterías, parques, mi antiguo estudio que ahora estaba vacío. Aprendí que salir del satanismo no es simple como decidir creer en Dios. Para muchos de nosotros, había traumas profundos que nos habían llevado allí en primer lugar. Abuso, rechazo, dolor. El satanismo había ofrecido una forma de procesar ese dolor a través de rebeldía y sensación de poder. Simplemente quitarlo dejaba un vacío que necesitaba ser llenado con algo más saludable. Y yo compartía mi cruz con ellos, literalmente. Descubrí que cuando personas que luchaban con liberación espiritual tocaban la cruz en mi brazo experimentaban algo. Algunos sentían calor, otros sentían paz súbita. Algunos comenzaban a llorar sin entender por qué. Un hombre que había estado poseído por algo que se manifestaba violentamente tocó mi cruz y cayó al suelo convulsionando. Cuando se levantó minutos después dijo que algo había sido arrancado de él. Algo que había estado dentro durante años. Los médicos querían estudiar mi cruz. Dermatólogos, científicos de materiales, incluso un equipo de una universidad que estudiaba fenómenos anómalos. Les permitía hacer pruebas no invasivas, fotografías espectrales, análisis de luz, mediciones de temperatura. Los resultados los desconcertaron. La cruz emitía luz en el espectro visible pero no había fuente de energía. La temperatura de la piel donde estaba la cruz era ligeramente más alta que el resto de mi cuerpo, pero no había explicación fisiológica. Y cuando intentaban analizar la composición de lo que parecía ser tinta, los instrumentos daban lecturas imposibles, como si el material no fuera completamente físico. Un científico me dijo honestamente que según todo lo que él sabía sobre física y biología, lo que estaba en mi brazo no debería existir. Pero existe, le dije. Y esa es exactamente la cuestión. Hay cosas en este universo que trascienden lo que la ciencia actual puede medir. 6 meses después de que la cruz apareció recibí una llamada inesperada.
Era Sebastián, mi amigo de secundaria que me había introducido al satanismo hace más de 20 años. No había hablado con él en años. Su voz sonaba temblorosa. Damián, he estado siguiendo tu historia. Necesito verte. Necesito entender si lo que dicen es verdad. Nos encontramos en un café del centro. Sebastián se veía terrible. Ojos hundidos, piel pálida, temblores visibles en sus manos. Me contó que durante estos 20 años había profundizado aún más en el ocultismo oscuro que yo. Había hecho pactos con entidades que ahora lo atormentaban constantemente. No podía dormir sin pesadillas. Había desarrollado adicciones severas. Su salud estaba fallando. Los doctores no encontraban nada físicamente mal, pero él sabía que era algo espiritual. Le mostré mi brazo. La cruz brilló más intensamente de lo normal, como si respondiera a su presencia. Sebastián la miró con lágrimas corriendo por su rostro. Si esto es real, susurró. Si Dios realmente hizo esto, entonces significa que todo en lo que hemos creído durante 20 años era mentira. Significa que hemos estado del lado equivocado de una guerra real. Significa que hemos servido a algo que solo quiere destruirnos. Sebastián extendió su mano temblorosa y tocó la cruz en mi brazo. En el momento del contacto él gritó y retiró su mano como si se hubiera quemado. Pero no había marca de quemadura. Solo miraba su mano con asombro. Sentí algo, dijo, como electricidad pero no dolorosa. Como si algo dentro de mí hubiera sido sacudido despierto. Esa tarde Sebastián comenzó su propio viaje de salida del ocultismo. Fue más difícil para él que para mí porque había ido más profundo, había hecho pactos más serios. Pero el padre Miguel y su equipo trabajaron con él pacientemente. Yo estaba allí en cada sesión, mi cruz visible, un recordatorio tangible de que la redención era posible. Un año después de que la cruz apareció en mi brazo, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Había cerrado definitivamente la marca del diablo. El espacio ahora era usado por una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas a salir de cultos y grupos de alto control. Mi apartamento, que había sido un templo oscuro lleno de símbolos satánicos, ahora era simple y limpio, con solo una cruz en la pared, regalo de mi madre. Económicamente las cosas eran difíciles. Había ganado buen dinero como tatuador satánico, pero ahora ese camino estaba cerrado. Trabajaba en construcción, en restaurar, cualquier trabajo honesto que pudiera encontrar. Era humillante para alguien que había sido respetado en ciertos círculos, pero también era purificador. Estaba aprendiendo lo que significaba vivir sin el ego inflado que el satanismo había cultivado en mí. Mi familia me había recibido de vuelta con amor abrumador. Mis hermanos menores que me habían tenido miedo durante años ahora querían pasar tiempo conmigo. Mi padre que no me había hablado en años lloró cuando nos abrazamos por primera vez después de la cruz. Mi madre organizó una pequeña celebración cuando fui a misa por primera vez en 15 años. Sentarse en esa iglesia, la misma donde había hecho mi primera comunión, era surreal. Recordaba ser ese niño de 8 años, inocente, lleno de asombro por los vitrales y el incienso. Luego me convertí en el adolescente resentido que contaba los minutos hasta poder escapar. Y ahora era un hombre de 34 años, cubierto de tatuajes satánicos, excepto por la cruz brillante en mi brazo derecho, llorando mientras el padre Miguel celebraba la Eucaristía. Después de misa varias personas se acercaron, algunos solo curiosos sobre el tatuador del diablo convertido que habían escuchado mencionar, pero otros compartieron sus propias historias de estar perdidos y ser encontrados. Una mujer mayor me dijo que había rezado durante años por la conversión de su hijo involucrado en ocultismo. Tu historia me da esperanza de que él también puede ser salvado, me dijo. El padre Miguel me animó a considerar compartir mi testimonio más ampliamente, pero yo era reticente. No quería convertirme en un espectáculo, en el tipo de historia sensacionalista que los programas de televisión explotan. Mi conversión era real. Era profunda y quería honrarla manteniéndola auténtica. Pero finalmente accedí a dar mi testimonio en la parroquia durante una serie especial sobre conversiones modernas. La iglesia estaba llena. Muchos jóvenes, algo que el padre Miguel me dijo que era raro normalmente. Conté mi historia honestamente, sin ocultar lo oscuro que había sido mi pasado, pero también sin glorificarlo. Hablé sobre el vacío que el satanismo realmente ofrece,
sobre cómo buscar poder a través de la oscuridad solo te deja más débil. Y mostré mi brazo, la cruz brillando bajo las luces de la iglesia. Al final el padre Miguel ofreció oración por cualquiera que quisiera libertad de influencias oscuras. Más de 20 personas pasaron adelante, muchas llorando. Algunos admitieron estar involucrados en ocultismo. Otros habían estado atormentados por experiencias que no podían explicar. Oramos por cada uno y algunos pidieron tocar la cruz en mi brazo. Cada vez que alguien la tocaba yo sentía esa misma corriente de calor y muchos reportaban sentir algo también. 2 años después de que la cruz apareció recibí una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre liberación espiritual. Sería en Buenos Aires con asistencia de sacerdotes, pastores y especialistas en guerra espiritual de todo el país. La conferencia fue en un auditorio grande. Más de 1000 personas. Me sentía completamente fuera de lugar entre todos estos líderes religiosos educados y articulados. Pero cuando comencé a contar mi historia las palabras fluían naturalmente. Solo estaba siendo honesto sobre mi viaje. La respuesta fue abrumadora. Sacerdotes que habían estado haciendo liberación espiritual durante décadas me dijeron que nunca habían visto una manifestación física tan clara del poder de Dios. Padres con hijos involucrados en ocultismo me suplicaban consejos. Ex-satanistas que habían encontrado liberación años atrás me abrazaban llorando diciendo que mi historia validaba sus propias experiencias. Conocí a Raúl, quien había sido un alto sacerdote en un aquelarre satánico serio durante 20 años. Había encontrado liberación años atrás pero nunca había visto una señal física tan dramática como mi cruz. Raúl y yo nos volvimos amigos cercanos después de esa conferencia. Comenzamos a colaborar, combinando nuestras experiencias para ayudar a más personas. Establecimos una red de apoyo en línea para personas buscando salir del ocultismo. En un año teníamos más de 500 miembros de toda América Latina. 3 años después de que la cruz apareció mi madre enfermó gravemente. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Los doctores le daban meses de vida. Fue devastador. Ella había sido mi ancla durante todo el proceso de transformación. Había orado por mí durante 15 años cuando estaba perdido. Había sido la primera en recibirme de vuelta cuando la cruz apareció. Durante sus últimos meses pasé cada momento posible con ella. Hablamos sobre todo, mi infancia, mi oscuro camino, mi retorno. Ella me perdonó por los años de dolor que le causé. Yo le agradecí por nunca rendirse conmigo. Una tarde mientras yo sostenía su mano ella miró la cruz en mi brazo. Damián, me dijo con voz débil, siempre supe que Dios tenía un plan para ti. Nunca imaginé que sería tan dramático. Pero estoy tan agradecida de haber vivido para ver tu transformación. Mi madre murió en paz, rodeada de familia, con el padre Miguel rezando junto a su cama. Fue doloroso perderla, pero había algo diferente en este dolor. Venía con esperanza, esperanza de que volvería a ver a mi madre, de que su fe era justificada, de que la muerte no era el final. En su funeral el padre Miguel me pidió que dijera algunas palabras. Hablé sobre cómo mi madre nunca dejó de orar por mí, cómo su fe inquebrantable había sido un faro constante incluso cuando yo estaba en la oscuridad más profunda. Y mostré mi brazo, la cruz brillando en la luz de la iglesia. Esta marca, dije, es tanto de ella como mía. Sus oraciones ayudaron a traerla a existencia. Su fe creó el espacio donde Dios podía trabajar. 4 años después de la cruz decidí hacer algo que sabía sería controversial. Reabrí mi estudio de tatuajes, pero ya no era la marca del diablo. Lo llamé redención. Y en lugar de tatuar símbolos satánicos, me especialicé en transformar viejos tatuajes oscuros en algo nuevo y hermoso. Personas que habían recibido tatuajes satánicos en su juventud y ahora querían liberarse de ellos, venían a mí. Con cada transformación oraba. No ritual elaborado, solo una oración simple pidiendo que así como Dios había transformado mi 666 en una cruz transformara estos símbolos oscuros en expresiones de luz. Y cosas extrañas comenzaron a suceder. Tatuajes que técnicamente deberían haber sido imposibles de cubrir con los diseños que elegimos de alguna manera funcionaban. Colores que no deberían haber sido lo suficientemente opacos para ocultar la tinta negra debajo de alguna manera lo eran. Clientes reportaban que sentían algo cambiar espiritualmente cuando completábamos la transformación de su tatuaje.
Un hombre llamado Federico vino con todo su torso cubierto de símbolos satánicos y ocultistas. Durante meses trabajamos en él. Lentamente los pentagramas invertidos se convirtieron en mandalas de luz. El Baphomet se transformó en un árbol de vida. Cuando finalmente completamos la transformación, Federico lloró mirándose en el espejo. Por 15 años dijo, cada vez que me veía sin camisa veía recordatorios de mi esclavitud a la oscuridad. Ahora veo arte que celebra luz y vida y esperanza. 5 años después de que la cruz apareció, participé en un documental sobre conversiones modernas del ocultismo. El director quería presentar historias de conversión desde una perspectiva neutral. Mi historia fue el enfoque central porque la cruz en mi brazo proporcionaba evidencia física innegable de que algo extraordinario había ocurrido. El documental incluyó filmación de médicos examinando mi brazo. Repetían las mismas conclusiones que otros habían dado años antes. La cruz emitía luz sin fuente de energía. La tinta no se comportaba como ninguna tinta conocida. La perfección de la imagen era imposible de lograr con equipos normales. Y aún después de 5 años mostraba cero decoloración. Un físico en el documental admitió con visible incomodidad. Como científico estoy entrenado para buscar explicaciones naturales para fenómenos observados. Pero en este caso he agotado todas las explicaciones naturales que puedo concebir. O hay una tecnología desconocida en juego aquí, lo cual parece altamente improbable dado el contexto. O estamos ante algo que trasciende nuestro entendimiento actual de la realidad física. El documental generó controversia inmediata. Creyentes lo veían como validación de su fe. Escépticos argumentaban que debía haber explicación racional aún no descubierta, pero nadie podía negar la evidencia presentada. Algo inexplicable había ocurrido y continuaba ocurriendo en mi brazo. Ahora, 7 años después de que la cruz apareció en mi brazo, mi vida es estable de maneras que nunca imaginé posibles. Estoy casado con una mujer maravillosa llamada Elena que conocí en una conferencia sobre libertad espiritual. Ella misma tuvo su propio viaje de salida del ocultismo, aunque menos dramático que el mío. Nos entendemos de maneras que serían imposibles si no hubiéramos compartido experiencias similares. Tenemos una hija de 2 años, Lucía, nombrada en honor a mi madre. Cuando miro a mi hija dormir me maravillo de que un hombre que dedicó 15 años a servir a la oscuridad ahora pueda ser padre. Me aterra y me emociona la responsabilidad de guiarla en un camino de luz desde el principio. Mi estudio Redención prospera. He entrenado a 3 otros tatuadores, todos con sus propias historias de salir del ocultismo, para ayudar con la creciente demanda. No nos enfocamos solo en transformaciones de tatuajes. También ofrecemos el espacio como lugar de consejería y apoyo espiritual para personas luchando con su pasado oscuro. Y la cruz todavía brilla en mi brazo. 7 años después no ha perdido ni un poco de su luminosidad. Si acaso parece brillar más intensamente. Es un recordatorio constante de dónde estuve y dónde estoy ahora. Es un testimonio que llevo permanentemente de que Dios es real, que el bien es más poderoso que el mal, que ninguna persona está más allá de la redención. La guerra espiritual es real. Durante estos 7 años he visto demasiado para dudar de eso. He visto liberaciones dramáticas donde personas han sido liberadas de tormento que duró décadas. He visto posesiones reales donde entidades manifiestan a través de cuerpos humanos de maneras que desafían explicación psicológica. He visto el poder de la oración de los sacramentos de simplemente invocar el nombre de Jesús en situaciones donde la oscuridad parece abrumadora. Pero también he aprendido que Dios no siempre trabaja dramáticamente. Para cada historia como la mía donde hay manifestación física milagrosa hay cientos de historias más quietas pero igualmente poderosas de personas que simplemente eligen cada día alejarse de la oscuridad y caminar hacia la luz. He aprendido a no buscar señales y maravillas constantemente. La cruz en mi brazo es suficiente. Es mi recordatorio personal que llevo siempre conmigo. Pero la verdadera transformación no está en mi piel, está en mi corazón. Está en cómo trato a las personas ahora comparado con mi arrogancia anterior. Está en cómo encuentro propósito en servir en lugar de en rebelarme. Mis otros tatuajes satánicos permanecen. No puedo quitarlos todos. Y honestamente he llegado a paz con llevarlos. Son parte de mi historia.
Son recordatorios de dónde estuve. Cuando la gente ve mis brazos cubiertos de símbolos satánicos excepto por la cruz brillante es una imagen visual poderosa. El pasado oscuro no desaparece simplemente pero es redimido, transformado, usado para propósitos buenos. A veces me pregunto por qué Dios eligió intervenir de manera tan dramática en mi vida. Había miles de satanistas en el mundo. Muchos han hecho cosas mucho peores que yo. ¿Por qué yo? El Padre Miguel me ofrece una perspectiva. Quizás es porque Dios sabía que yo necesitaba algo dramático para romper mi arrogancia. Quizás es porque mi historia podía ser usada para ayudar a otros de maneras únicas. Lo que sé con certeza es esto: durante 15 años serví conscientemente a la oscuridad. Hice rituales diseñados para invocar entidades demoníacas. Tatuaje símbolos satánicos en miles de cuerpos. Dediqué mi vida a rebelarme contra Dios. Y cuando finalmente crucé una línea que me habría encadenado permanentemente, Dios intervino. No porque yo lo mereciera. No porque hubiera hecho algo para ganarlo, sino simplemente porque así es el amor divino. Incondicional, implacable, transformador. Mi mensaje para cualquiera que esté involucrado en ocultismo, satanismo o cualquier forma de espiritualidad oscura es simple. Puedes salir. No importa cuán profundo hayas ido. No importa qué pactos hayas hecho. No importa qué rituales hayas realizado. No importa cuántos años hayas dedicado a servir a la oscuridad. La puerta de salida siempre está abierta. Sí habrá consecuencias. Perderás amistades. Tu identidad será destrozada y tendrá que ser reconstruida. Enfrentarás oposición espiritual. El camino de salida no es fácil, pero es posible. Y del otro lado hay libertad real, no la falsa libertad que el satanismo promete pero nunca entrega. Para aquellos que están considerando entrar en ocultismo porque parece interesante o poderoso o rebelde, les suplico que reconsideren. Lo que parece fascinante al principio se vuelve prisión. Lo que promete poder entrega solo esclavitud. Lo que se presenta como libertad es la trampa más efectiva jamás diseñada. Yo pasé los mejores años de mi vida en esa trampa. No recuperaré esos años. No puedo deshacer el daño que causé. Solo puedo tratar de advertir a otros antes de que cometan los mismos errores. Y para los padres, familiares, amigos de personas involucradas en ocultismo, no se rindan. Mi madre rezó por mí durante 15 años sin ver ninguna señal de que sus oraciones fueran escuchadas. Pero fueron escuchadas, cada una de ellas. Y cuando llegó el momento correcto, Dios actuó de manera más dramática de lo que ella jamás podría haber imaginado. Sus oraciones ayudaron a crear el espacio espiritual donde mi conversión pudo ocurrir. 7 años después, todavía hay días difíciles. Días cuando recuerdos de mi pasado oscuro resurgen y me atormentan. Días cuando la tentación de volver a viejos patrones surge. En esos días miro la cruz en mi brazo. Toco la piel donde una vez estuvo el 666 y recuerdo que no estoy viviendo por mis propias fuerzas, que la misma fuerza que transformó ese tatuaje está trabajando constantemente para transformar mi corazón. La cruz brilla más intensamente cuando estoy en oración. He notado esto consistentemente durante estos 7 años. Cuando paso tiempo en adoración, en lectura de la Biblia, en comunión con otros creyentes, la luz se intensifica. Es como si respondiera a la presencia de lo divino. Es un recordatorio físico de una realidad espiritual. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Mi nombre es Damián Cortés. Durante 15 años fui conocido como el tatuador del diablo. Grabé símbolos satánicos en miles de cuerpos. Pero cuando decidí tatuar 666 en mi propia piel, Dios decidió escribir su respuesta. Y esa respuesta brilla en mi brazo hasta el día de hoy. Una cruz perfecta donde debería estar el número de la bestia. Un recordatorio permanente de que ninguna persona está más allá de la redención. Ninguna oscuridad es demasiado profunda para la luz. Ninguna vida está tan rota que no puede ser restaurada. Esta es mi historia. Esta es mi cruz. Este es mi testimonio de que el amor de Dios es más poderoso que cualquier fuerza oscura en este universo. Y si pudo transformarme a mí, puede transformar a cualquiera.